sobre la cual se habla de unos árboles que conversaban. Entonces ahí encontramos nosotros que esa parábola no era sacada de la vida real. Entonces así hay algunas parábolas que no eran de la vida real, pero en su mayoría todas habían sucedido. Lo que Jesús contaba eran hechos con ilustraciones de realidades. Por otro lado, vamos a hablar dentro de estas enseñanzas de las ilustraciones de Jesús. Algunas ilustraciones que él dio, muy aparte de las parábolas, habían ilustraciones que él utilizaba como para poder hacer comprender la verdad. Pero en todas ellas el propósito era llevar de lo conocido hacia lo desconocido. Muy bien, para dar inicio entonces a nuestro tema e iniciar con la primera ilustración de Jesucristo, lo vamos a hacer con una oración. Nos vamos a poner de rodillas. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud, y te rogamos, Padre Santo, que tu presencia esté con nosotros para poder entender tu palabra. Que todo lo que aprendamos pueda ser, Señor, puesto por obra en nuestras vidas, y que sea el motor que impulse nuestras acciones, a fin de que el mundo conozca, Señor, que hemos aprendido de ti. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con el libro de San Mateo. En el capítulo 5 de San Mateo es donde Jesús comienza a dar algunas ilustraciones. Después de haber hablado del Sermón del Monte, el famoso Sermón del Monte de las Bienaventuranzas, ¿no? Allí Jesucristo hizo mención de algunas ilustraciones. Ya vamos a tocar ese tema de las bienaventuranzas también para poder comprenderlo y saber qué significa cada uno de los símbolos que Jesús utilizó allí. El hecho es de que Jesús mencionó en el capítulo 5 y en el versículo 3, iniciando las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En base a estas bienaventuranzas es que viene lo demás que él ilustrará. Jesús, cuando hablaba de los pobres en espíritu, obviamente se estaba refiriendo a los que eran pobres en conocimiento, no en economía. No tenía nada que ver aquí la economía, es lo que Jesús presenta en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu. En San Juan capítulo 6, versículo 63, Jesús declaró: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué cosa significaría esto? Si sus enseñanzas son espíritu y son vida, y dice bienaventurados los pobres en espíritu, entonces bienaventurados los que son de poco conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque para ellos precisamente es la palabra, el reino de los cielos. El reino de los cielos es una invitación para aquellos que no conocen a fin de que puedan conocer. Es como que alguien dijera así: bienaventurados los ignorantes, porque para ellos es el colegio, les estamos construyendo un colegio con esa finalidad. Entonces eso estaba diciendo Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu, los ignorantes en el conocimiento del Evangelio, porque para ellos es toda esta palabra, todas estas enseñanzas. Sin duda eso quiere decir que la Biblia es para el ateo por sobre todas las cosas. A veces se ha pensado que el ateo dice: no, yo más bien eso no leo, no lo entiendo, pero para ellos es. Esto no es ya para el creyente, entre comillas, porque el creyente ya lo conoce. Así que entonces él lo está leyendo, no para de leer, está estudiándolo todos los días. Pero aquí en especial es para aquel que no cree, el que no conoce. Entonces la invitación es para el espiritista, la invitación es para aquellos que se han ido por el camino errado del satanismo incluso, para que vengan hacia el reino de los cielos. Y luego el Señor continuó diciendo: bienaventurados los que lloran, porque ellos alcanzarán consuelo. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La sed de la justicia. ¿Qué cosa es la justicia? La Biblia dice: todos tus mandamientos son justicia. Para aquellos a quienes se les hace el llamado, cuando son pobres en espíritu, se les promete que si tienen hambre y sed de los mandamientos de Dios, de conocer la ley de Dios, para ellos en especial es la palabra, porque serán saciados. Muy bien.
Una vez que entonces el Señor da estas bienaventuranzas, ¿no?, de las cuales vamos a hablar, ya dije, después, el Señor declara en el versículo 13 lo siguiente: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Este era el punto clave con el cual iniciamos. Fíjense lo que está diciendo Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra. Esta es una ilustración que estaba poniendo Cristo. Sin duda, nosotros no tenemos la forma de la sal. Así que cuando Cristo está diciendo soy la sal de la tierra, es obvio que estaba ilustrando. Pero ¿por qué nos decía que somos la sal? Sigue diciendo más. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahora bien, nosotros sabemos que la sal tiene que ver mucho con el gusto de la comida. Si nosotros no le echamos la sal suficiente a la comida, va a ser insípida, no tiene sabor, no la vas a pasar. Al contrario, vas a pedir en ese momento que no hay sal por ahí para echarle. ¿Qué pasó? Te olvidaste de echar la sal, la comida está insípida, es decir, no tiene sabor. Entonces Jesucristo está hablando acá de que cada uno de nosotros debe de ser sabor, sabor para este mundo. Pero para que podamos ser sabor de vida para vida, a todos los que nos conocen, ¿cómo se puede hacer eso? Cientos de cristianos muchas veces luchan por ser un sabor especial para el mundo. Hacen buenas obras, se cansan construyendo iglesias, regalando bancas, regalan hospitales, se vuelven filántropos hasta el 100% y sin embargo no dan gusto ni dan sabor a este mundo. Regalan comida al pobre, visten al desnudo, pero no dan sabor al mundo. ¿Qué cosa está faltando? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender para poder ser esa sal que dé el sabor y el gusto al mundo? Eso necesitamos comprenderlo, pero a la luz de la enseñanza de Dios. No te olvides que cuando venimos a la Biblia, estamos viniendo a aprender de Dios. Dios mismo nos va a dar su punto de vista. Nosotros podríamos preguntarle a varios hombres en la tierra de quienes se pueda decir que han sido buenísimas personas. Podemos buscar sus escritos y nada de eso nos dará sabor. Podemos ir a aprender las ciencias, las artes, terminar la mejor carrera del mundo, hacer y amasar dinero. Podemos construir grandes ciudades incluso y no dar sabor al mundo, ser insípidos totalmente. Entonces, ¿qué cosa es lo necesario para dar sabor? Solo el Creador puede responder esas cosas, ningún ser humano. Pero hay algo interesante que Jesucristo dice acá, si regresamos al texto. Dice, si la sal se desvaneciere, es decir, si dejara de salar, en otras palabras, de dar ese gusto, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Había una costumbre en el pasado, en tiempos de Jesús, que cuando la sal ya no servía, la iban a botar cerca de las subidas de los montes. Y es que en esos montes habían unos templos dedicados al sol, a la luna, a las estrellas, a los dioses paganos, y cuando botaban la sal en esos lugares, solo era representación de que los que pasaban por ese camino, lo único que estaban haciendo era inservible salir a esos templos porque todo era sal desvanecida. Así era como entonces estaba utilizando la ilustración. No sirve más para nada sino para ser botada en el camino y pisoteada por la gente, porque la gente pasaba pisoteando esa sal para llegar a esos templos paganos. Pero bien, teniendo eso en cuenta ya una idea del por qué Jesús está utilizando esta ilustración, vamos a analizar a qué se le llama la sal en el sentido bíblico, dentro de la representación simbólica. Vamos a nuestro texto, al libro de Levítico. Fíjense lo que dice aquí en Levítico capítulo 2, versículo 13. Después de que Dios le dijo a Moisés cómo se tenían que hacer los sacrificios de ofrenda encendida, es decir, ofrenda al fuego, dijo el Señor lo siguiente en el verso 13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes.
y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Fíjense ahora lo que dice aquí el Señor. Dice que la sal es la sal del pacto de Dios. Entonces lo que tenemos que comprender aquí es qué es ese pacto. Porque ese pacto es el que le da gusto, es el que le da sabor. Y por lo tanto entonces necesitaremos descubrir cómo nosotros podemos tener ese pacto en nosotros de tal manera que le demos sabor al mundo. De otra forma, simplemente seremos sal insípida y seremos echados al fuego, a la destrucción, inserviblemente. Cada vez que nosotros dejamos ese pacto de Dios, inmediatamente estamos camino al templo del paganismo. Y no vamos a dar sabor de vida para vida, sino más bien, como decía Pablo, sabor de muerte para muerte. Muy bien. Ahora, teniendo esto en cuenta, el pacto de Dios, ¿cuál era ese pacto que Dios había hecho con su pueblo? Este pacto venía desde el principio. Después de que Adán pecó, la Biblia nos dice en el libro de Oseas, en el capítulo 6 y en el versículo 7, lo siguiente. Oseas, capítulo 6, versículo 7, dice así la Escritura. Oseas 6, 7. Dice, mas ellos cual Adán traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Increíble. Mas ellos cual Adán traspasaron el pacto, dice el texto, así prevaricaron contra mí. Cuando Dios le dijo a Adán que no debía de comer del árbol prohibido, Adán desobedeció al mandamiento de Dios. Entonces Adán traspasó el pacto que se había hecho de inmortalidad. Adán tenía que ser inmortal, Dios lo creó para ser inmortal. Sin embargo, cuando Adán traspasó el pacto, desobedeció el mandamiento de Dios, inmediatamente perdió la inmortalidad. Así que Dios tuvo que hacer un nuevo pacto con Adán. ¿Cuál era? El tener que darle una segunda oportunidad, solamente que esta vez con la ayuda de Dios. ¿Cómo así? Darle el perdón del pecado para que vuelva a su lealtad, a la obediencia a los mandamientos que había dejado de obedecer. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13, se nos habla de lo siguiente del pacto. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13. Deuteronomio 4:13, dice la Escritura, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. El pacto de Dios estaba siempre basado en la ley de los 10 mandamientos. Cualquier arreglo que Dios hiciera con su pueblo lo hacía sobre la base de los 10 mandamientos. Esa era la base del pacto, siempre era la ley. Tal es así que cuando Dios realiza un pacto nuevo con Adán, el pacto seguía llevando la base de la ley de Dios. Los 10 mandamientos debían seguir siendo obedecidos, pero esta vez el Señor le dio la oportunidad a Adán de poderse arrepentir de sus pecados y por eso le dijo que tenía que sacrificar un animalito para el perdón del pecado. Muy bien, ¿esto qué cosa quiere decir? Quiere decir que los 10 mandamientos son la base del pacto, pero que habían 2 pactos que existían. Interesante. Un pacto que fue traspasado y otro pacto que fue renovado. Bueno, en un momento vamos a explicar eso. Pero veamos ahora sobre qué bases estaban dados estos pactos. Aunque desde el tiempo del Génesis no se menciona con esos 2 nombres, primero y segundo pacto, en el libro de Deuteronomio se hace mención de esto. Pero en el caso de Adán, entiéndase esto, en el caso de Adán, si no se hace mención de esto es porque con Adán se había tenido un trato con Dios de inmortalidad, pero antes de que existiese el pecado en la tierra, ¿correcto? Mas con los israelitas
se hace un pacto llamado el pacto antiguo o primer pacto. Y se hace un segundo pacto también con ellos que se llama el pacto renovado. Así que vamos a entender de qué se trata, ¿ya? Libro de Éxodo. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de la mano de los egipcios, el Señor llevó a cabo un pacto con ellos. ¿De qué se trataba? Éxodo capítulo 19. De aquí va a salir este llamado primer pacto, que solo, quiero dejar esto en claro, solo se hizo con los israelitas. El asunto de Adán no tenía nada que ver porque él no tenía pecado cuando se llevó a cabo todo ese arreglo al principio. Eso lo dejamos aparte. Pero nos centramos solo en aquello que se hizo con pecadores. Éxodo capítulo 19, versículo 5 hasta el 8. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Fíjense lo que estaba diciendo Dios aquí ahora a Moisés para que se lo comunicara al pueblo. Dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Ajá, acá Dios estaba pactando con su pueblo. Ahora, ¿qué cosa estaba pidiéndole y qué cosa tenía que dar Dios y qué iba a hacer el pueblo? Sigue diciendo acá, versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Muy bien. Dios ahora le estaba diciendo a su pueblo, miren, si ustedes guardan mi pacto, que ya hemos leído, los 10 mandamientos, si ustedes guardan esos 10 mandamientos, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. O sea, la condición para ser un pueblo especial, un tesoro sobre todas las demás naciones, pueblo apartado y santo, era el guardar ese pacto. Y entonces, cuando Moisés le comunica esto al pueblo, ¿qué dice el pueblo? Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Muy bien. Así que entonces Moisés viene ante el pueblo y les dice, miren, Dios ha dicho así, que si ustedes guardan su pacto, su ley, sus 10 mandamientos, ustedes van a llegar a ser el pueblo especial de Dios, tesoro especial sobre todos los pueblos. Porque al guardar esa ley ustedes van a llegar a demostrar una tremenda y potente sabiduría. Tal es así que no va a haber pueblo que a ustedes los domine. Y ustedes van a demostrar una gran capacidad. Así que entonces el resultado de obedecer la ley iba a ser que llegarían a ser un pueblo especial, un tesoro escogido por Dios. No iba a ser mágico esto, iba a ser una ley de causa y de efecto. Ellos obedecían y el efecto iba a ser ese. Muy bien. Así que cuando Moisés le comunica esto al pueblo, todos felices y contentos, haremos lo que Jehová ha dicho. No lo pensaron 2 veces. Ahora, ellos pensaron que iba a ser fácil el obedecer esta ley y que se iban a convertir en el especial tesoro del Señor sobre todos los pueblos. Pero ¿qué resulta? Que ellos habían declarado un sí ante Dios sin pensarlo, solo por la emoción. ¿Sí? A veces se hacen las cosas por emoción. Se dice sí a muchas cosas solo porque estás emocionado, pero pronto te das cuenta que el haber dicho sí involucraba demasiada carga. Así que entonces cuando ellos dijeron esto, no pasaron ni 2 semanas y ocurre un incidente allí, después de haber pactado con Dios, con los 10 mandamientos que decían no tengas otros dioses, no los vas a adorar, no te vas a hacer idolatría con ellos, no vas a juramentar, vas a guardar mi sábado, etc. Entonces pasaron casi 2 semanas y algo ocurre, dice aquí el texto. Viendo el pueblo que Moisés tardaba, Éxodo capítulo 32, verso 1, en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido.
Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos, presentes, ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y levantaron a regocijarse. Ahora, el Señor había declarado que no hicieran ningún tipo de ídolos, que no los adoraran, porque esto iba a traer desgracia sobre el pueblo, y ya no iban a ser el especial tesoro de Jehová. Por eso el Señor no quería que ellos cayesen en esto. Entonces, cuando ellos caen en esta idolatría y hacen su tremendo becerro de oro, cayeron traspasando los 10 mandamientos. Primero, se hicieron dioses ajenos. Segundo, los adoraron. Tercero, juramentaron sobre ellos porque lo estaban aceptando como un dios. Cuarto, le dedicaron toda la adoración durante todo el periodo en que se había ido Moisés. Ahora, resulta que ellos estaban violando la ley. Comenzaron a matar, a desobedecer a sus padres, comenzaron a hablar los unos contra los otros, a adulterar, a prostituirse, hablaron los unos contra los otros, codiciaron, o sea, los 10 mandamientos fueron rotos ahí. Así que cuando Moisés ya iba a bajar del monte de regreso con los 10 mandamientos, se encuentra que abajo había una tremenda orgía. El versículo 17 nos dice lo siguiente, dice así: cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba abajo, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y Moisés le respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Más rápidamente se dio cuenta Moisés, porque ya Dios le había dicho: anda, baja, porque tu pueblo se ha corrompido. Y entonces, cuando Moisés se acerca a Josué, le dice: Josué, lo que está pasando abajo es otra cosa. Ahí abajo hay una tremenda fiesta dedicada a un ídolo. Ahí abajo se ha roto toda la ley. Vamos. Y entonces, ¿qué pasó? Nos sigue contando el relato bíblico. Verso 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Ahora, ese día se estaba celebrando la fiesta de Algazara, una de las diosas paganas. Y ahí abajo se estaba llevando a cabo todo lo que era parte de Algazara. En la fiesta dedicada a Algazara, había que participar de todos los rituales de fertilización, es decir, había una orgía espantosa con todos los pecados y vicios que te pudieras imaginar. Entonces Moisés tomó los 10 mandamientos y los quebró. Y cuando quebró los 10 mandamientos, les estaba ilustrando con eso a todos los del pueblo lo que estaban haciendo al haberse dedicado a esa fiesta. Sin duda, Moisés solo estaba ilustrando el acto. Por eso Dios no castigó a Moisés por haber roto los 10 mandamientos, porque no fue en realidad Moisés quien los rompió, sino ellos. Y todo lo que estaba haciendo Moisés era mostrar que habían roto el pacto con su Dios. Habían hecho una promesa. Le habían dicho: todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos, para hacer un tesoro especial entre todos los pueblos. Y ahora ellos mismos se habían quitado toda la bendición. Sin duda, aunque todo el pueblo en su mayoría participó, hubieron cabecillas en esta obra. Y Dios se encargó de destruir a esos cabecillas. Mientras que a los demás del pueblo les dijo: ya veré lo que yo voy a hacer con ustedes. Llegará su momento en que arreglaremos cuentas. Ahora Dios se apartó de ellos y no quiso caminar. Y le dijo a Moisés: mira, Moisés, si yo camino con este pueblo lo voy a fulminar, porque este pueblo es rebelde. Así que entonces diles: yo no caminaré con ellos, voy a estar de lejos porque los puedo fulminar.
Bueno, cuando Dios dijo eso, el pueblo se entristeció. Ahora habían salido al desierto y Dios ya no estaba caminando cerca de ellos. Cualquier cosa podía pasar. A pesar de que Dios le dijo eso a Moisés, le dijo, yo estaré de lejos, porque no vaya a ser que te fulmine. Entonces fue Moisés a conversar con Dios, a pedirle por favor que perdonara al pueblo. ¿Y qué cosa hizo Dios? Vamos a ver, Éxodo capítulo 34. Después de que ya se rompió el primer pacto, quebrado, porque ya el pueblo falló, no había nada que hacer, ese pacto ya no servía, quedó inservible. Éxodo capítulo 34 dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras. Fíjate en esto, los 10 mandamientos primeros que se le dieron a Moisés fueron tallados por Dios. Las 2 tablas de piedra fueron talladas por Dios mismo. Pero en este caso, en la renovación de este pacto, Dios ya no iba a tallar las piedras. Ahora las piedras las ponía Moisés. Ahora el ser humano ponía las piedras y sobre ellas Dios escribiría. ¿Qué significa esto? Esto era un símbolo. Ahora, para escribir los 10 mandamientos, el hombre ponía las tablas de su corazón. El hombre es el que ahora hacía el trabajito para que Dios pudiera escribir las leyes en su mente y en su corazón. Aquí hay una diferencia entre ese pacto que fue roto entre el pueblo de Israel y Dios y ahora con la renovación del pacto. Qué interesante. Más aún dice, versículo 1, sigo leyendo. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré, Dios mismo escribiría, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. ¿Cómo? Interesante, ¿no? Mira, Moisés, tú has visto que este pueblo no ha podido obedecer esta ley, que la ha roto, me ha roto el pacto. Así es, Señor. Muy bien, como no ha podido obedecer esta ley, seguramente que Moisés estaría escuchando, seguro que va a dar otra ley más fácil, algo distinto. Como no ha podido obedecer esta ley, entonces te alisas 2 tablas como las primeras y allí voy a escribir los mismos 10 mandamientos. ¿Cómo? Bueno, cualquiera diría, Señor, pero momentito, has visto que no han podido obedecer esa ley. Y ahora vuelves a dar la misma ley. ¿Qué cosa estás jugando con nosotros? Tú sabes que vamos a volverla a hacer igualita. Bueno, Dios tenía en mente algo más. Cuando le dice a Moisés, escribiré las mismas palabras, ya le estaba diciendo, el pacto no va a cambiar ni en un mínimo detalle. Entonces, ¿qué se va a hacer con este pacto? Vamos a ver. Sigue el Señor hablando. Versículo 5 al 7. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Ahora Dios le estaba entregando a Moisés los 10 mandamientos, pero antes de que pudiera Moisés recibir otra vez esas tablas escritas y bajar del monte para entregárselas al pueblo, Dios le dijo, mira Moisés, vamos a hacer el arreglo. Van a seguir los 10 mandamientos, solamente que le vamos a aumentar aquí unas cláusulas que van a acompañar. Mejor dicho, vamos a dar una solución para que esto se pueda obedecer. Y entonces Moisés le dice, bueno, ¿de qué se trata, Señor? Y Dios le dice, mira, Jehová es grande y misericordioso y es amplio para perdonar. Y perdona la rebelión y el pecado, pero eso sí, no pasa por alto al que sea culpable. ¿Estás entendiéndome, Moisés? Sí, Señor. ¿Qué cosa vas a hacer ahora? Ahora lo que voy a hacer es darte los 10 mandamientos. Y te estoy dando la oferta del perdón del pecado, porque yo sé cómo es este pueblo. Sé que ha salido de Egipto con tantas costumbres paganas de allí, que ha llegado a perder de vista por completo la santidad.
Y este pueblo ha pensado que podía obedecerme toda la ley así de fácil, pero ahora se ha dado cuenta que no puede, que le es imposible. ¿Por qué? Porque él lleva el pecado adentro. Ahora todo este pueblo está acostumbrado a lo que vio en Egipto. Por tanto, lo que vamos a tener que hacer es limpiarlo a este pueblo desde el interior, sacarle toda esa inmundicia que vio en Egipto y aprendió y ponerle la nueva verdad, la nueva luz dentro del corazón para que recién pueda ser un pueblo como yo quiero. Interesante. Así que entonces, el Señor le dice, vamos a ofrecerle el perdón. ¿Qué más? Sigamos leyendo, versículo 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad, poséenos. Ajá. Aquí había algo más que se estaba pidiendo ahora de parte de Moisés a Dios. ¿Qué cosa era? Moisés le dijo a Dios, si he hallado gracia ante tus ojos, te pido y te ruego solamente una cosa, Señor. ¿Qué? Camina con nosotros. No nos dejes solos, guíanos tú la palabra. Enséñanos tú por el camino que vamos a andar. Y perdona nuestra iniquidad. Y poséenos. Es decir, queremos ser tuyos. Tú di lo que vamos a hacer y nosotros vamos a hacer lo que tú digas. ¿Esto qué significaba? Que en esta renovación del pacto, Dios estaba diciendo, vas a obedecer la ley y yo te voy a ayudar. Cuando tú cometas errores como el de ahora, yo te voy a dar la oportunidad del perdón. Pero eso sí, te voy avisando. Si hay cabecillas como han habido ahora, a los cabecillas yo los quito. ¿Por qué? Porque yo no pasaré por alto al culpable. Pero luego voy a perdonar a todos aquellos a quienes tenga que perdonar. Seré clemente para con el que seré clemente y tendré misericordia del que tendré misericordia. En otras palabras, yo voy a darle mi misericordia a los que sé que deben de recibir misericordia, pero a los que no hay nada que hacer. ¿Correcto? Dios estaba hablando con plena justicia. Con este arreglo se hizo la renovación del pacto. A este arreglo se le conoce como el nuevo pacto. Estaba en forma de símbolos en el pasado y se ratificaría con la venida de Jesús. Al morir Cristo en la cruz del Calvario, al dar su vida, al morir por nosotros Jesús, allí con su sangre, este pacto que estaba en símbolos y figuras pasaría a convertirse en el nuevo pacto. Recién con el sacrificio de Cristo, el nuevo pacto entraría en vigencia. En el pasado solo estaría como símbolo. Tal es así que si Jesús no hubiera ido hasta la cruz del Calvario, todo esto quedaba destruido. Voy a poner una ilustración para entenderlo. Resulta que cuando a veces una persona recibe vales, ¿no? ¿Sabes que hoy día no te voy a pagar, te voy a pagar el próximo mes? Vas a entender porque la empresa no ha dado para mucho, pero te voy a dar un vale para que con eso cobres. Y te da un vale por 50 soles. Al siguiente mes no se recupera la empresa y así durante 6 meses y te dan 6 vales por los 6 meses. Mientras esos vales están solamente en papel, valen para ti por la empresa, pero cuando tú quieres ir a comprar a la tienda con eso no vale para nada, porque nadie te ve. Ese papelito, ¿qué cosa significa? ¿Y qué tal tu empresa nunca te paga? Así todo el Antiguo Testamento, los patriarcas, los profetas, los reyes, todos vivieron por la fe en esos vales, ¿correcto? Y practicaban todos estos ritos de tener que matar al animalito, recordando el pacto que tenían con Dios del perdón del pecado. Pero todo eso se hubiera perdido si Jesús no iba a la cruz. Tal es así que estaba en juego toda la vida de todos estos del pasado. Solo por la fe en el Mesías que vendría en el futuro, aceptaban que Dios los perdonaba de sus pecados.
Así que entonces cuando Cristo viene y da su vida en la cruz del Calvario, la salvación pendía de un hilito. Todos los del pasado podrían haberse perdido para siempre. Por esa razón Jesús luchó, dio su vida hasta el final para que no vaya a fracasar todo eso, toda esa promesa del pasado. Pero bien, así, ese segundo pacto o nuevo pacto ya era conocido por los israelitas. David vivió por ese pacto, Salomón vivió por ese pacto, todos los del Antiguo Testamento vivieron por ese pacto, que era conocido como la renovación del pacto. Pero llegaría el tiempo en que esta renovación del pacto se establecería para siempre. Por eso el Señor dijo en el libro de Jeremías, hizo una promesa de que así sería, pero a futuro cuando el Mesías llegara. Así que entonces todo esto solo tendría valor con la llegada del Mesías. Todo esto en realidad era una profecía acerca del pacto. Escucha lo que dice aquí. Dice Jeremías capítulo 31, verso 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Interesante. Ahora, en la promesa de la profecía de Jeremías, se estaba hablando de un pacto que Dios realizaría a futuro. ¿Ah? ¿Cuándo? Cuando llegara el Mesías. Con la muerte de Jesucristo, con la muerte de Cristo recién se establecería este pacto. Así que la muerte de Cristo era clave. Sin su muerte nada valía. ¿Ah? Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Luego sigue diciendo, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Fíjate de qué se trataba ahora este nuevo pacto que Dios haría. Pondría sus leyes en la mente y en el corazón. Hay algunos que han pensado que el nuevo pacto no incluye ya la ley de Dios. Pero en el Antiguo Testamento, cuando se hace el arreglo con Moisés para el símbolo del nuevo pacto, se le mostró que la ley seguía vigente, que solo lo único que se estaba haciendo era aumentar una ayuda en favor del pecador. ¿Cuál era esa ayuda? El perdón del pecado y caminar con el pecador para enseñarle a tener que obedecer las leyes de este pacto. Interesante. Así que entonces, para que nosotros podamos comprender, el nuevo pacto no quita la ley de Dios. Lo único que hace es un arreglo para que se adapte la ley al pecador. Esto fue lo que hizo Dios con Adán. Fíjate, cuando Adán pecó, después de que desobedeció, ahora el Señor le dio la oportunidad del perdón y el arrepentimiento. Por eso los vistió con las pieles de los corderitos que se mataron como el primer sacrificio para el perdón de sus pecados. En Génesis 3:21 está registrado eso. Ahora, esto quiere decir que luego a Adán se le enseñó que tenía que seguir obedeciendo la misma ley de los 10 mandamientos, solamente que ahora con la ayuda de Dios para obtener el perdón de su pecado y con su palabra para poder ser santificado. ¿Te das cuenta? La ley siempre existió, en ningún momento se la quitó, porque era el pacto, y ese pacto se estaba haciendo con el mismo Adán, se hizo con Abraham, se hizo con Jacob, se hizo con Isaac, y por eso que Dios le dijo a Moisés, yo he hecho un pacto con vuestros padres, con Abraham, Isaac y Jacob, el pacto que nunca será destruido. Pero ahora, ese pacto que se hizo con Adán hasta Moisés era ese llamado nuevo pacto o segundo pacto que fue ratificado por Jesús. Era el mismo. Solamente con los israelitas, solo con ellos, se hizo el primer pacto que era obedece esta ley y vivirás, y si fallas, perecerás. Ahora voy a explicar esa parte. No te preocupes ni te desesperes. Leamos primero si es real o no que la ley de Dios siguió siendo obedecida por los patriarcas. Libro de Génesis capítulo 26, versículo 5.
Génesis capítulo 26, versículo 5. Fíjate lo que dice allí. Génesis 26, 5. Acerca de Abraham. Esto es antes de Moisés, antes de que fuesen dados los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Génesis 26, 5. Dice así. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Así que entonces de Abraham se dice que guardaba la ley de Dios. Así que el pacto seguía vigente allí. En ningún momento el pacto ha sido quitado, para nada. Solamente que no te olvides que existían 2 pactos, que nunca se te olvide eso. ¿Ah? Nunca. El pacto es la ley de Dios, solo que en el segundo se adaptó esa ley para que se pudiera obedecer con la ayuda del perdón y con la ayuda de la transformación o caminar con el pueblo de Dios. Eso significa tener la palabra, la gracia del Señor acompañándonos. Muy bien. Ahora, teniendo eso en cuenta, en el libro de Deuteronomio capítulo 5, quiero que ahora captes lo que dice acá. ¿Por qué he dicho que solo con Israel se hacen estos 2 pactos ya con pecadores? ¿Ah? Y que ese primer pacto se hace solo con el pueblo de Israel y se elimina solo con el pueblo de Israel. ¿Está claro? Muy bien, vamos a ver. Deuteronomio capítulo 5, fíjate lo que dice acá. Versículo 2 y 3. Dice, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, de los 10 mandamientos. Sigue diciendo más. No con nuestros padres, no con ellos. ¿Con quién? Abraham, Isaac, Jacob, los anteriores. No con ellos no hizo ese pacto. Sigue diciendo más. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Ajá. Así que entonces, el pacto que se hizo con Israel cuando se le dieron los 10 mandamientos y estos rompieron esa ley, dice aquel texto, no fue hecho con nuestros padres. ¿Por qué? Porque con Abraham, Isaac y Jacob se hizo el nuevo pacto, llamado así, solo se le dice nuevo porque se renovó el pacto, nada más. Pero era el pacto que Dios ya tenía siempre con Abraham, Isaac y Jacob. Con ellos ya sabían que tenían que obedecer la ley de Dios por medio de la creencia en el perdón del pecado y la compañía de Dios por su palabra para tener que obedecer sus mandamientos. Eso lo vivió Abraham. Abraham era el hombre de la fe. La fe ya era conocida en ese tiempo. Así que no se puede decir que con ellos se había hecho ese primer pacto donde no existía el perdón del pecado. Ellos ya hacían los sacrificios para el perdón de sus pecados. Mientras que los israelitas no lo hacían. ¿Por qué? Porque estando en Egipto no se les permitía. Allí fue donde empezaron a olvidar los preceptos divinos, olvidaron la necesidad de un Salvador y pensaron que ellos podían obedecer la ley de Dios sin la necesidad de la ayuda de un Salvador. Pero ahora, cuando se dieron cuenta que no podían obedecer la ley, buscaron un Salvador y le dijeron a Moisés, Moisés, habla con Dios. A ver qué podemos hacer. Queremos obedecerle, pero le hemos fallado. Dile que nos perdone. Y ahí fue donde Moisés fue y le dijo, Señor, si tú no perdonas a este pueblo, bórrame de tu libro. Éxodo 32, 33. Y entonces en el 34 que hemos leído, Dios renueva el pacto con Moisés. Y le dice, está bien Moisés, voy a perdonarlos. Les voy a pasar por alto, pero eso sí, a los que sean culpables a la fuerza, con esos no hay nada. Así de simple. Muy bien. Y entonces se hizo la renovación. Pero ahora fíjate, acá dice, solo con nosotros hizo Jehová este pacto. Luego, ese pacto roto quedó eliminado y ahora solamente quedaba vigente el pacto que iba acompañado con las promesas de perdón y de santificación. Qué interesante. Nos vamos al libro de Hebreos. Haciendo eco de las palabras de Jeremías, el apóstol Pablo escribe lo siguiente. ¿Qué cosa era o qué tenía de acuerdos este nuevo pacto que se ratificó con la muerte de Cristo? Nos dice en el libro de Hebreos capítulo 10.
Versículo 16, dice así: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahora el Señor prometía poner su ley en nuestra mente y en nuestro corazón y prometía perdonar nuestros pecados. Fíjate lo que dice en el capítulo 8. Escúchalo bien, por favor. Versículo 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Interesante. Ahora el Señor 2 veces está recordándole a través del apóstol Pablo a todos los creyentes en el Nuevo Testamento que Dios haría un pacto poniendo la ley en la mente y en el corazón. Y en el versículo 12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Interesante. El Señor en el nuevo pacto estaba prometiendo la limpieza del pecado. Y esta limpieza del pecado se iba a dar solo por 2 cosas. ¿Cuál? El perdón del pecado y caminar con Dios. Caminar con Dios significa andar en su palabra, en sus mandamientos. Salmo 119, 32 dice: por el camino de tus mandamientos correré cuando llenes mi corazón. Así que caminar con Dios es caminar en la obediencia de sus preceptos. Ahora, ese pacto completo es el que ahora lo tenemos ¿dónde? En toda la Biblia. Este es el nuevo pacto. Toda la Biblia es el nuevo pacto, porque allí se nos habla de la ley y también se nos habla del perdón del pecado y la santificación. Estas 2 cosas son claves en la Biblia. Hechos capítulo 26, versículo 18. Cuando nosotros buscamos el Evangelio, estas 2 cosas son inseparables. Hechos 26, 18 dice así la Escritura: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¡Qué bonito! El pacto entonces tenía 2 elementos basados en la fe. ¿Cuál era? Por eso se llama el pacto de la fe. Esto se llama la justicia que es por la fe, la obediencia a la ley que es por la fe, mientras que el primer pacto se llamaba la justicia por las obras, algo que nadie jamás pudo obedecer. Y ahora, el apóstol Pablo hace clara mención del asunto. ¿Qué cosa dice? Por 2 cosas: perdón de pecados y suerte entre los santificados. De eso se trataba. Entonces, cuando nosotros venimos a este libro, a la Biblia, encontramos esos 2 elementos en la fe. Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo explica así esto. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe, dice, viene del oír de este libro. Todo cuanto esté en este libro se llama la fe. Este es el libro de la fe. Y por eso sigue diciendo el apóstol Pablo lo siguiente en el versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué cosa le llama el apóstol Pablo a todo este libro que predicamos? Le llama la palabra de fe. Ahora, como toda la Biblia es el libro de la fe, este libro de la fe nos promete el perdón y nos promete la santificación. El perdón por la fe y la santificación por la fe, los 2 elementos. Entonces, el pacto de Dios, ¿qué cosa era? Era la obediencia a los mandamientos de Dios por medio de la fe, que da el perdón del pecado y la transformación por la santificación. Interesante. O sea,
Para obedecer la ley de los 10 mandamientos, lo que tenías que hacer era tomar la palabra de Dios, la palabra del pacto, a fin de poder cumplir con toda la ley. Este es el pacto de la fe. Obedeces la ley por medio de la fe, que es la palabra de Dios. Por eso en Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo nos dice así en el versículo 31. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por la fe quitamos la ley? No, dice Pablo, sino la confirmamos más bien porque llegamos a obedecerla. Interesante, a eso se le llama el pacto de Dios, un pacto que Dios jamás romperá. Después del diluvio, se le dijo a Noé, acerca de este pacto, pondré mi arco en el cielo. Y con ese arco Dios recordaría el pacto que tenía con Noé. El arco iris está formado de las gotas de lluvia con la luz del sol. Así es como se forma este arco iris. Este arco iris que puso Dios después del diluvio. Las gotas de agua representan a la palabra de Dios. Ya hemos visto que la palabra de Dios está representada por el agua. Mientras que el sol representa al sol de justicia. La justicia, ¿qué cosa es? Salmo 119, versículo 172. Fíjate lo que es la justicia. En el libro de Malaquías, capítulo 4, se le menciona a Jesús, a Jehová, como el sol de justicia. Cristo es nuestra justicia, porque fue obediente a toda la ley de Dios. Fíjate lo que dice acá. Salmo 119, versículo 172, dice la Escritura. Versículo 172. Hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia. Toda la ley de Dios es la justicia. El sol que estaba alumbrando sobre las gotitas de agua representa la ley de Dios. Y el agua representa la palabra de Dios, la misericordia de Dios, la ley y la misericordia, la justicia y la misericordia que forman el equilibrio perfecto del carácter de Dios. Ahora, cada vez que nosotros venimos a la ley de Dios es un espejo que nos muestra el pecado. Sin duda, así lo llama Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 22, ¿correcto? Y 23. Entonces, esta ley de Dios nos muestra nuestro pecado, nos muestra nuestra condición. Por la ley es el conocimiento del pecado, dice Romanos 3:20, Romanos 7:7 y 8 y 9. Ahora, cuando nosotros nos miramos en ese espejo de la ley, nos muestra el pecado. Ahora, una vez que nos hemos mirado en el espejo, lo ponemos más allá y jalamos el agua. Y con el agua nosotros nos lavamos. El agua cuando se cumple en nosotros el perdón y la obediencia a la palabra, recién al mirarnos otra vez en el espejo estamos limpios. Muchos piensan que el agua de la palabra solo te ofrece el perdón. Dicen, no, cuando ya Cristo te perdona porque dio su vida en la cruz, eso es todo lo que tienes que hacer. Por gracia ya eres salvo, ya no tienes más nada que hacer. Después, tu buen comportamiento no tiene nada que ver aquí. Pero eso no es verdad. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros pedimos el perdón de nuestros pecados, inmediatamente, después de eso, comenzamos a obedecer todo lo que nos pide la palabra. Y al obedecer lo que nos pide la palabra, somos santificados por esa palabra. Dice el texto, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Tal es así que entonces, nosotros somos santificados por obedecer la palabra de Dios. Ahora bien, a todo esto, a pedir perdón del pecado y obedecer la palabra, se le llama el nuevo pacto. Ahí está, todo está clarísimo. Y por eso es que se hizo esa señal del pacto con Noé. Y luego
se hace el mismo pacto con Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham que corte el sacrificio y lo parta en dos, en el libro de Génesis capítulo 15. Dios le dijo, vas a hacer un sacrificio, y allí en el monte hizo un sacrificio y al animal lo partió por la mitad, a todos los animales. Le dijo que pusiera desde una tortola hasta un toro, y entonces cortó. Y mientras cortó los animales por la mitad, nos dice la Biblia que una antorcha pasó por el medio de los cuerpos de los animales que estaban cortados. Eso tenía una representación, ese era un pacto de sal, un pacto de compromiso que Dios estaba haciendo. Porque cuando alguien hacía este tipo de sacrificio, se estaba comprometiendo a que si no cumplía, había que partirlo por la mitad. Era un sacrificio así, por eso Dios le hizo hacer a Moisés. Y allí apareció un horno ardiente que representaba la esclavitud en Egipto, porque allí le dijo Dios que habrían 400 años de cautiverio para el pueblo. Y Dios pasó por el medio en la forma de una antorcha. La antorcha tiene doble representación en la Biblia. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Fíjate que todos estos símbolos son los que tenemos que captar y entender. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Nos dice así la Escritura: porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que le instruyen. Así que entonces la antorcha representa al mandamiento de Dios, a la ley de Dios. Pero a su vez, Salmo 119, versículo 105, también nos dice que la lámpara, la antorcha, representa la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Dos cosas que estaban allí involucradas. Todo lo que esté en la Biblia, la ley y el evangelio, la ley y la fe, la justicia y la misericordia, que es lo mismo. Qué interesante. Así que cuando pasó la antorcha por el medio, significaba que Dios estaba pasando por en medio, comprometiéndose así en un pacto eterno que cumpliría con todo lo que le estaba diciendo a Abraham. Qué hermoso. Ahora, ¿qué significaría todo esto? Vamos otra vez a Levítico capítulo 2, versículo 13. Todo esto hemos tenido que aclarar para poder comprender esto que dice acá. Dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Ajá. O sea, la sal representaba a todo ese pacto de Dios. ¿Qué cosa era eso? La obediencia a la ley por medio del perdón del pecado y la santificación por la palabra de Dios. Entonces ya se entiende todo. ¿Por qué? Porque aquí, cuando se declara que la sal es la sal del pacto y que se tenía que mezclar siempre con los sacrificios de ofrenda encendida. Así nos dice Levítico capítulo 13, versículo 12. Regresemos por favor al texto. Regresemos al texto. Versículo 12, sí, está bien. Levítico 2:12. Escucha bien lo que dice acá. Aquí el Señor estaba hablando de todos los sacrificios, holocaustos que se tenían que hacer esto para que podamos entender la simbología. Levítico capítulo 2, versículo 12 dice: como ofrenda de primicias la ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofreciereis a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Muy bien, todo esto se hacía entonces en ofrenda quemada, en ofrenda de sacrificio a Dios. Y ya hemos estudiado que los holocaustos, que eran ofrenda encendida quemada, representaban a que nosotros tenemos que quemar nuestros pecados en el fuego de la palabra. ¿Comprendes? Tal es así que entonces todo este sacrificio donde se echaba la sal
representaba a que si tú tienes que obedecer, hacer sacrificios vivos delante del Señor, un espíritu quebrantado, contrito y humillado, lo harás bajo ese nuevo pacto. ¿Cuál? A través del perdón de los pecados recibido por Cristo y la obediencia a su palabra para cumplir con la ley. Todas las veces que se le tenga que enseñar a la gente la predicación de la palabra del Señor, se le dirá que tiene que pedir el perdón de sus pecados y que tiene que empezar a obedecer la Biblia leyéndola por sí mismo. ¿Qué estamos haciendo al decirle eso a la gente? Estamos echando la sal sobre el sacrificio. Qué lindo, qué interesante. Ahora, todo esto es lo que Jesús le estaba diciendo a sus oyentes. Como ellos conocían acerca de estos sacrificios, los mismos doctores de la ley, los que hacían sacrificios, la gente, porque todos ellos venían trayendo sus animales, sabían a qué representaba esa sal. Era la sal del pacto de Dios. Y sabían que cuando Jesús les estaba diciendo, vosotros sois la sal de la tierra, les estaba diciendo en otras palabras, dentro de vosotros tiene que estar el pacto. Sois los hijos del pacto, les estaba diciendo. Pero si ustedes dejáis el pacto, ya no servís para nada. Regresemos a San Mateo capítulo 5, a nuestro texto. Vamos a nuestro texto, por favor, y leámoslo. Fíjense lo que dice acá. Vosotros sois la sal de la tierra, decía Cristo. Es decir, como ustedes conocen el pacto de Dios, ustedes son ese pacto viviente. Ustedes son la prueba de que a ustedes se les perdona los pecados, que ustedes tienen que obedecer toda la palabra. Así le van a dar gusto al mundo, sabor al mundo, solo cuando estén llenos de ese pacto. Jesús nunca le pidió a sus oyentes, pórtense bien, sean buenitos, sean personas ejemplares. Nunca, porque él sabía que eso no podían hacer. ¿Qué les pidió? Les dijo, ustedes deben de representar el pacto que tienen dentro. En otras palabras, lo que estaba diciendo Jesús es, sigan las leyes y los mandamientos que llevan ustedes dentro porque conocen las Escrituras. Para que tú seas sal en esta tierra, necesitas llenarte del pacto. Cuando ese sabor esté dentro de ti, cuando esa sal esté dentro de ti, esa sal se manifestará en obediencia a los mandamientos de la ley de Dios. Porque para eso es el pacto. El pacto debe estar dentro de ti. Repito por eso que el nuevo pacto es todo este libro. La ley y el evangelio juntos. Por eso en un libro se nos fue dado el pacto completo. Ese es el libro del pacto ahora. Ahora bien, dice más Jesús, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? En otras palabras, si tú no tienes el pacto de Dios dentro de ti, que es lo que le da sabor a esta sal que eres tú, entonces sencillamente sin sabor, sin el pacto dentro de ti, solo vas a ser insípido. ¿Por qué? Porque ante el mundo no vas a poder cumplir lo que Dios pide. Eso se llamaba legalismo. Eres legalista cuando quieres obedecer la ley, pero no tienes el pacto adentro, no tienes el sabor. ¿Qué cosa va a motivar tus acciones? Es el conocimiento de la palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando la verdad está dentro de ti, ella sale a relucir, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tal es el hombre en su pensamiento, tal es él. Proverbios 23:7. Así que entonces Jesús no te pide imposibilidades. Jamás te ha pedido que tú tengas que dar sabor por ti mismo, sino que el sabor está dentro de ti. Si tú pierdes este sabor, solo sirves para ser echado en tierra, pisoteado y hollado. No sirves para nada más. Así de sencillo. Libro de Colosenses. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo. ¿Qué consejo nos da para que nosotros podamos actuar de acuerdo con este pacto de sal?
sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Te acuerdas lo que era la gracia cuando estudiamos, no es cierto? La gracia es la palabra de Dios, Hechos 20:32, Lucas 4:22, Salmo 45:2, para que lo puedas comprender. Sea vuestra palabra siempre salida de la Biblia. Todo lo que hagas de acuerdo con este libro y lo que digas de acuerdo con este libro ya es palabra sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo vas a saber cómo responder a cada uno si primero no has leído la Biblia? Hay gente que le gusta discutir, te contradice, pero no tiene el texto bíblico. Pero acá Pablo nos dice, antes de que discutas, que tus palabras sean primero sazonadas con el pacto, con todo lo que tengas de la Biblia. No saques conocimiento de ti. Miles de personas procuran ser personas amables, corteses, se leen libros de cortesía completos, de diplomacia, de ética, y tratan de comportarse de acuerdo con eso. Dios te dice, eso no sirve. Lo que tú necesitas es el pacto. Ese pacto que es el carácter de Dios. Cuando Moisés bajó del monte, bajó como un rey de allí, iluminaba su rostro, había estado cerca de Dios, y por eso en el libro de Números 12, versículo 3, dice que Moisés era un varón muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra, porque representaba el carácter manso de Jesús. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, San Mateo capítulo 11, versículo 29. Así que entonces ya tenemos aquí la clave. Vamos al libro de Segunda de Crónicas y fijémonos lo que dice aquí la palabra del Señor en relación con este pacto de sal. Un pacto que nunca se quebrantará, que Dios lo ha prometido así para aquellos que reciben este pacto. Y se levantó Abías, Segunda de Crónicas 13, 4 y 5. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo: Oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Eso quiere decir que entonces el pacto es eterno. El Señor ha hecho un pacto eterno con su pueblo. Hasta que el tiempo termine, hasta que Jesús venga, este pacto seguirá vigente para el pueblo del Señor. Hasta el cierre de la gracia tenemos la oportunidad de poder pedir el perdón de nuestros pecados y poder ser santificados por su palabra para vivir eternamente gracias a las enseñanzas que el Señor seguirá dando para siempre en el futuro. Muy bien, hoy hemos entendido entonces la ilustración de Jesús. ¿Qué cosa significa? Vosotros sois la sal de la tierra. En nuestro próximo tema vamos a ver por qué Jesús siguió diciendo ahora, vosotros sois la luz del mundo. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús con esas palabras? Eso lo vamos a entender en nuestro próximo tema. Vamos a pedirle a Jesús que Él nos ayude para poder ser la sal de la tierra, para poder vivir de ese pacto que Él hizo con Abraham, Isaac y Jacob, a lo que la Biblia le llama la justicia que es por la fe. Nunca te olvides eso. El pacto nuevo era la justicia que es por la fe. Los fariseos no querían cumplir el nuevo pacto, querían vivir con el antiguo pacto, con el que se hizo primero con Israel y que fracasaron. Pero eso lo vamos a ver en más ilustraciones, porque vamos a estudiar todavía todas las demás enseñanzas y parábolas de Jesús. Vamos a ponernos de rodillas y le vamos a pedir a Jesús que nos ayude. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos por las palabras que nos has brindado, porque has abierto nuestros ojos para entender, Señor, las maravillas de tu ley. Te rogamos que nos ayudes a poner por obra estas palabras, a que sean, Señor, grabadas en nuestra mente y corazón, y que sean el motor que impulse nuestras acciones. Quédate con nosotros porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Hasta aquí hemos aprendido entonces la primera parte de las ilustraciones de Jesús. No te olvides, hermano, estamos en Face, estamos en Twitter, estamos en YouTube, a través del canal El Último Llamado Divino. También estamos a través del hashtag del Último Llamado Divino.
Estamos bajo el Departamento de Publicaciones del Último Llamado Divino. Estamos en la AUA, Asociación de Universitarios Adventistas. Nos puede sintonizar en cualquiera de estos canales a través del Último Llamado Divino. Estamos también en la localidad en Radio Líder, en AM 1240, FM 987. Estamos allí transmitiendo los temas de las 7 fiestas del santuario. Estamos en YouTube también a las 9:03 de la tarde con Daniel y el Apocalipsis. Estamos en el magazine de Buena Fuente, a través del cual estamos presentando los temas de las profecías, la historia de la iglesia y temas de fondo de la Biblia. Así que material tenemos en abundancia, hay bastante maná como para poder estar llenos y listos para la segunda venida de Jesucristo. Comparte, por favor, hermano, estos temas. Haz que le lleguen al mundo entero. Avísales a tus amigos, avísales a tus parientes, avísale al pastor, avísale al presidente de la misión, división, unión, asociación general. Diles que nos estamos banqueteando con el conocimiento de la palabra del Señor. Hay mucho todavía que vamos a aprender. Fíjate, en poco tiempo estamos haciendo lo que no hemos hecho por años. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. Dios te acompañe. Amén.